Agradecido al Señor por tener la posibilidad de contactarnos a través de esta forma. Ha sido para mí desafiante el pensar en la manera en cómo es posible pastorearles sin poder verles cara a cara. Y seguro que la gran mayoría de los pastores en Chile y en gran parte del mundo deben estar tremendamente agradecidos, así como yo, a Dios por todo lo que significa la tecnología y por aquellas personas que sirven en estas áreas, en las iglesias, porque finalmente a través de estos medios tenemos la oportunidad de poder impartir el mensaje de vida que todos nosotros necesitamos escuchar y a través de eso obviamente recibir el aliento, la exhortación, el ánimo, el consejo, el desafío y la comprensión que necesitamos tener para enfrentar cada situación de nuestra vida. Es muy importante recordarnos, queridos hermanos, que cuando alguien asume haber sido salvado por el Evangelio de la Gracia, es eso y nada más lo que define nuestra propia vida. Ya no te defines a partir de moralismos externos o tradicionalismos religiosos, o menos aún a través de un activismo político o una política partidista, sino que te defines en tu amor a Cristo y su verdad. Por lo tanto, su palabra es la que tiene que ser la autoridad para nosotros, debe ser el filtro que usamos para discernir absolutamente todo, el diccionario que usamos para definir correctamente todas aquellas áreas de nuestra vida y todas las circunstancias que experimentamos, y el mapa propicio para marcarnos la ruta que debemos seguir. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos que son difíciles, tiempos duros, tiempos de crisis sociales, tiempos de ataques a la verdad, tiempos de pandemia. Y frente a ello tenemos el gran privilegio de poder tomar la palabra más segura, en la que podemos depender, la palabra divina, y con esta, morando en abundancia en nosotros, encontrar todo lo necesario para ser estimulados a someternos y obedecer correctamente aquello que Dios ha señalado. La porción que voy a compartir con ustedes se encuentra en el libro de Santiago. Y la razón de la meditación allí es porque precisamente los receptores de esta carta estaban experimentando de manera particular situaciones difíciles, situaciones complejas. Recordemos que los cristianos a quienes llega esta carta eran mayormente judíos que habían sido expatriados, es decir, que estaban dispersos producto en gran medida de lo que era la persecución religiosa. En aquel marco experimentaban adversidades, experimentaban oprobios y obviamente todas ellas se manifestaban a través de diferentes formas y maneras que afectaban sin duda el corazón de los hermanos, afectaban sin duda aún el mismo carácter y obviamente también lo que significaba, es decir, el corazón de ellos. El pastor Santiago les anima en cada situación a no claudicar y por sobre todo a tener una fe activa que se evidencia precisamente a través de las circunstancias difíciles. Tomaremos en esta jornada una porción especial y a través de ello lo que deseo es poder considerar cómo el Señor otorgó a ellos y nos otorga a nosotros tremendas ayudas para poder evidenciar nuestra fe en los tiempos difíciles, para poder demostrar quién es finalmente nuestra autoridad. Le invito a ir a Santiago capítulo 5, versículo 11, y hablaremos en esta jornada sobre esta temática que se llama así o no, afrontando la adversidad o consideraciones esenciales para tiempos difíciles, elementos sustanciales, esenciales, fundamentales para que tú y yo podamos enfrentar estos momentos adversos que vivimos. Santiago capítulo 5, versículo 11 o 7 al versículo 11, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El contexto de esta sección nos dice mucho, es bien triste la verdad. Lo que tenemos allá es una problemática bien marcada a lo largo de la historia humana. Personas con mayores recursos que tenían a su servicio a otros y que abusaban de estos otros, oprimían a estos otros. Obviamente personas que se jactaban por su acumulación material y que se habían enriquecido a través de engaño y abuso tremendamente duro. Obviamente todo esto era algo que hacía doler el corazón de Santiago y sin duda también el corazón de nuestro Dios. Sus hijos estaban recibiendo oprobio a través de cargas y más cargas que eran difíciles de sobrellevar.
Las palabras usadas al respecto por Santiago son rudas en el contexto. De hecho, si tú miras el versículo 1 del capítulo 5, notarás que Santiago señala allá a estos ricos opresores: llorad y aullad por las miserias que os vendrán. También menciona en el versículo 3, su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. El corazón pastoral de Santiago se duele, se conmueve al saber que el oprobio estaba siendo latente en sus propios hermanos, y sabe que luego de denunciar el pecado, lo que necesita hacer es fortalecer con la verdad precisamente el corazón que ha sido afectado. Y lo hará en primer lugar, desafiándoles a ser pacientes en la esperanza. Primera gran verdad allá, ser pacientes en la esperanza. El texto comienza así, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Las palabras por tanto, al comenzar, son una buena declaración de continuidad del relato. Santiago les señala básicamente así, sabiendo que no lo están pasando bien, sabiendo que están afectados. Lo que deben hacer ahora, lo que deben tener en claro ahora, es la importancia de la paciencia, es ser absolutamente pacientes. Y tú y yo podríamos concluir que no es fácil en momentos complejos, no es fácil en momentos de adversidad ser pacientes. Y la pregunta lógica que podríamos realizarnos al respecto sería esta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Santiago la responde así: hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor. Lejos de ser una razón para desmotivar a la audiencia por la duración que debía tener su paciencia, y obviamente lo que implicaba el soportar el oprobio y el maltrato en el proceso, sabemos lo que está señalando acá la Escritura, y no es otra cosa que una gran oportunidad para vivir con nuestros ojos fijos hacia la meta, evidenciando allá lo que el Señor tiene preparado para con nosotros. La palabra paciencia es muy interesante. En griego es una palabra compuesta que se traduce a través de dos términos que nosotros conocemos. Uno es el término largo y el otro es el término ánimo, macros y timos. Y la idea básicamente es animar a las personas a considerar tener un largo ánimo, un largo aliento. La idea es ajustar el reloj de ánimo de cada uno para correr por largos periodos y poder sostenerse, sobrellevar aquello de buena manera. Es pensar sensatamente, es enfocar nuestra mirada en el objetivo, en el galardón, en la meta, por sobre lo que significa la carrera propiamente tal. Esta es una idea que está muy bien encerrada en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, en donde señala lo siguiente: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis queridos, la carrera descrita acá no es una carrera sencilla, no es simple, no está exenta de dolor, no está exenta de dificultades, pero me ayuda a saber que podemos mirar a Cristo, que puedo mirar a Cristo y saber que con Él, en la meta, puedo llevar a cabo esta carrera con paciencia. Mirándolo a Él puedo sobrellevar cualquier situación que estoy experimentando. Mirándolo a Él puedo avanzar sostenidamente a pesar de todo lo que esté enmarcándose o viviéndose alrededor mío. Esta realidad es una realidad consistente en todo el marco bíblico. El animar a los creyentes a que pongan su mirada en el galardón, en la meta, en el Señor. Romanos capítulo 8, por ejemplo, versículo 18, dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo, señalando esta porción, está diciéndole a los creyentes allá en Roma: queridos hermanos, independiente de las situaciones adversas que ustedes pueden vivir, pongan su mirada en el Señor y piensen que hay algo más allá, no solamente lo que estás viviendo acá, que obviamente es incomparable, indescriptible y que es absolutamente precioso para todos los creyentes. Haciendo el contraste con la exhortación dada por Santiago a los ricos opresores, todo lo que ellos van a tener, según el contexto, es lo que pueden disfrutar en esta tierra. Acumulación, que sabemos termina siendo infructuosa. Pero sin Cristo vivirán sufrimiento por siempre en la eternidad. Por otro lado, cuando piensas en un creyente, independiente de las cosas difíciles que puede vivir mientras esté en este cuerpo de muerte, lo cierto es que todo lo que la Escritura promete para nosotros es gozo en la eternidad, un gozo eterno y precioso en Él. No es casualidad
que Jesús haya definido su presencia misma como el gozo del Señor, aquella instancia en donde tú y yo podemos estar, en donde tú y yo podemos vivir. Querido, vivir con una perspectiva en el futuro, una perspectiva en la meta, una mirada puesta en Cristo, nos permite a nosotros el poder saber certezas que son tremendamente preciosas para enfrentar lo que vivimos. Entre otras cosas, saber que el mal no va a durar para siempre es una gran esperanza que los creyentes podemos tener con certeza. El saber que todo lo oprobio, todos los efectos del dolor, todas las dificultades que podemos experimentar en este cuerpo, un día dejarán de existir, dejarán de estar. Es algo que es maravilloso y por lo cual tenemos tremendas razones para agradecer al Señor. Santiago señala a su audiencia que la paciencia es la gran virtud que permite que los creyentes puedan mantenerse esperanzados. Permítame compartir una idea completa que el libro de Santiago enseña a lo largo de sus páginas. En el capítulo 1, por ejemplo, versículos 2 al 5, si usted me acompaña allá, usted va a notar lo que el texto bíblico nos señala. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 5, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y que sin que os falte cosa alguna. Santiago le ha señalado a su audiencia al comenzar la epístola que deben tener gozo en las diversas pruebas. Y la razón correcta para ello es que las pruebas son una oportunidad de parte de Dios para que los creyentes podamos recibir, sin duda alguna, es decir, elementos de gracia provistos por Él. Es decir, a través de otras cosas, usted y yo podemos aprender paciencia a través de la adversidad. Luego señala en el versículo 4, que esa paciencia sí debe llevar adelante su obra completa, es decir, debe ser con un entendimiento y una duración plena. En el texto que estudiamos hoy, notamos que Santiago convoca a la audiencia a tener paciencia hasta la venida del Señor. Por lo tanto, si queremos encerrar todo eso en una idea global, básicamente esto podría definirse así: Dios permite momentos difíciles para nuestra perfección. Perfección que sabemos se va a llevar a cabo de manera completa y plena en nuestro encuentro final con Cristo. Mientras tanto, esa perfección se va manifestando a través de diferentes virtudes, entre otras, la paciencia. Una paciencia que sabemos nos ayuda a ser más y más como Cristo. Y aún solo ese hecho, aún solo esa situación, es un motivo de gozo para agradecer al Señor, para experimentar precisamente aquella plenitud que Él nos permite vivir mientras estamos en esta tierra. El gozo de saber que esas pruebas nos hacen más como Cristo. Si volvemos a Santiago 5, notaremos cómo la meta paciente se encuentra con una meta fija, según el texto bíblico, en la segunda venida del Señor. De hecho, 3 veces en la sección, el autor hace referencia a la esperanza del creyente. Si tú notas allá, el versículo 7 dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9, hermanos, no os quejéis uno contra otro para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Tenemos allá evidencias palpables, manifestadas con claridad, en donde está apuntando todo esto específicamente a lo que es la venida de Cristo. Tal como ya he mencionado, es absolutamente animante vivir el presente con los ojos en el futuro, sobre todo cuando este futuro se manifiesta en la Biblia de manera tan inminente, tan inminente. Mientras más perseguidos somos, mientras más, es decir, angustiados podemos estar a través de lo oprobio que vivimos en nuestro contexto, en nuestro alrededor, tenemos la posibilidad de esperar con más ansias la venida de Cristo. Todo esto es parte del proceso del Señor para que tú y yo podamos encontrar contentamiento pleno en Él. Cuando tú y yo esperamos esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, podemos vivir esperanzados en ello mientras vivimos en este mundo pasajero. La palabra que utiliza Pablo para describir la venida de Cristo es un término en el griego que se lee así, parousia, se pronuncia así, parousia, y es el término comúnmente empleado en todas las epístolas del Nuevo Testamento para referirse específicamente a lo que sería la segunda venida de Cristo. De hecho, esa palabra parousia se refiere más que a una simple venida, incluye otros términos o conceptos como el de presencia, como el de llegada. De hecho, es decir, la gran esperanza de los creyentes está arraigada precisamente allá, en la llegada de Jesucristo.
cuando venga a bendecir a su pueblo con su presencia. Esa gloriosa verdad aparece en más de 500 versículos alrededor de nuestra Biblia, y obviamente con el propósito de alentar el corazón de aquellos que pueden vivir confiados en esa preciosa realidad. Cada cristiano debe vivir con la esperanza y la certeza de que su Señor va a volver. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El saber que Cristo viene nos convoca a estar unidos en oración, velando en una comunión íntima con el Señor. Con su propia muerte inminente, Pablo pudo decir confiadamente allá en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La segura esperanza de la venida de Cristo consuela en especial a los que están soportando pruebas y persecuciones. Pablo le recordó a los corintios sobre esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pedro, de hecho, alentó a los creyentes que sufrían precisamente con esta misma realidad. Leo para ustedes, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, que señala lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El contraste, o el concentrarse, mejor dicho, en la venida de Cristo también motiva a los creyentes a vivir en santidad. En 1 de Juan 3:3, el apóstol allá describe lo siguiente: todo aquel que tiene esta esperanza, hablando de la segunda venida de Cristo, en él se purifica a sí mismo, como él es puro. El estudio de los acontecimientos de los tiempos no debiera producir en nosotros sistemas escatológicos especulativos, como muchos han acostumbrado a hacer, sobre todo en los contextos como los que estamos viviendo, sino más bien debería generar en nosotros santidad, devoción por Dios, un deseo de querer vivir correctamente para el Señor. Después de analizar la destrucción del universo actual, Pedro, por ejemplo, señala allá en su segunda epístola: amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia el ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Ahora bien, lo que Santiago está diciendo es básicamente mostrar un ejemplo concreto para reforzar esta paciencia. Él está señalando que es tremendamente necesario que el creyente frente a los momentos de oprobio tenga paciencia en el Señor, esperando en su segunda venida, poniendo su mirada en el futuro, sabiendo que lo malo llegará allá a terminar, a extinguirse, sabiendo que lo malo tiene una fecha de caducidad. Pero también entrega ejemplos concretos para poder animarnos en el contexto, en el proceso. Dice, por ejemplo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago, señalando allá a los creyentes la importancia de la paciencia, argumenta a través de este ejemplo del labrador el valor de mantenerse en pie firme en el Señor, haciendo lo que nos corresponde y confiando en que el Señor hace lo que Él sabe hacer. La figura era una figura muy común para la audiencia. Ellos sabían lo que significaba la idea de un labrador. Obviamente saben que tiene una tarea que cumplir, y esa tarea obviamente involucra llevar adelante un trabajo de paciencia. De hecho, la palabra allá que se utiliza para definir la espera del precioso fruto es una palabra que se puede traducir así, como esperar con un gran deseo. El labrador que lleva adelante su tarea tiene gran expectación de lo que va a suceder. Espera con un gran anhelo y deseo de lo que va a ser el fruto de su trabajo. En un mundo tan tecnológico como el nuestro, olvidamos escenas de la naturaleza y nos hace bien considerar todo lo que involucra esto, porque sin duda nos enseña muchísimo del carácter de nuestro Dios y la espera que obviamente debemos llevar hacia Él, como Él espera incluso de nosotros llevar adelante lecciones concretas a partir de lo que Él nos ha enseñado. Si hay algo que el creyente en aquella época tenía tremendamente contextualizado, era el concepto de la agricultura. Obviamente, si usted sabe algo más al respecto, usted podría notar que prontamente el labrador tiene que saber y asimilar que no tiene el control sobre su fruto.
Él puede hacer bastante preparando la tierra, él puede poner la semilla, él puede colocar fertilizante, pero él sabe que no tiene control en lo absoluto con respecto a la germinación en sí misma. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es confiar, esperar pacientemente, anhelar en el Señor que Él dará cumplimiento a aquello que sería el anhelo propicio de lo que está llevando adelante. Según Santiago, el labrador espera el precioso fruto de la tierra. La calificación de precioso alude a la bendición que significa el saber que el trabajador y su familia pueden ahora recibir lo que ha sido el trabajo, la labor de sus manos. Mientras llega esa bendición tremenda, el labrador espera. La alusión de Santiago nos da algunas descripciones que son buenas de considerar. Por ejemplo, él menciona que el labrador puede esperar la lluvia temprana y la tardía. Y obviamente esto nos muestra justo cuán paciente debía ser el labrador. Las lluvias tempranas en Palestina llegan en la época de las siembras del otoño, es decir, en octubre y noviembre. Y las lluvias tardías suceden justo antes del tiempo de la cosecha, es decir, marzo y abril. Por lo tanto, tú puedes comprender allá la duración del tiempo que debía estar en espera precisamente la persona allá, en este caso el labrador. Mis hermanos, la paciencia es fundamental para nosotros como creyentes y necesitamos aferrarnos a estas ilustraciones preciosas que el Señor nos da para que de esa manera no solamente podamos tener una perspectiva correcta en la verdad de nuestro Dios, sino que también podamos afirmar nuestros corazones. Mire lo que sigue diciendo el texto en el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. A partir de lo señalado con la enseñanza del labrador, Santiago exhorta a sus lectores a tener entonces una paciencia necesaria y propicia. Pero no solo eso, sino que también les insta a sostenerse en la esperanza afirmando sus corazones. En tiempos prolongados de espera, una tentación natural para nuestras vidas es titubear con respecto a nuestra confianza en el Señor. Y Santiago ha estado muy esmerado a lo largo del libro en decir a sus lectores que es tremendamente peligroso el hecho de titubear, de mantenerse firme en la confianza de su Dios. Él ha dicho, por ejemplo, en el contexto desde el capítulo 1 en adelante, que el que duda es semejante a una onda de mar que es arrastrada por el viento. También advierte en el mismo capítulo 1 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señala, por ejemplo, el peligro de hacer distinciones entre ellos mismos en el capítulo 2. Y en el versículo 3 dice que es absolutamente incongruente bendecir a Dios, pero tratar de mala manera o maldecir a aquellos que están a nuestro alrededor. Santiago también reprendió a aquellas personas que decían amar a Dios, pero seguían las directrices y las normativas del mundo, enamorados de en el capítulo 4, versículo 4, diciéndoles, vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Por lo tanto, no es sorprendente que Pablo precisamente en esta sección quiera decir algo similar, afirma tu corazón, afirma tu corazón. ¿Y cómo afirmas tu corazón en momentos prolongados en donde la paciencia debe manifestarse? Bueno, confiando en la promesa de que tu Señor va a venir, confiando en la esperanza de que Él un día llegará y que todo aquello que ha sido la causa del oprobio será disipada en Él. El Señor se acerca. Es una frase que obviamente dice muchísimo. La palabra acercar significa aproximarse, acercarse. Es el privilegio y la responsabilidad de cada cristiano el de estar constantemente aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, en primer lugar, lo que Santiago está convocando al pueblo de Dios a hacer es a tener paciencia, mirar hacia la meta, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tomar el ejemplo precioso del labrador, quien espera en el Señor, y por sobre todo, poner esa espera enfocada ya en la venida del Señor, en la llegada, en el acercamiento de nuestro gran Dios. Un segundo elemento vital para afrontar correctamente la adversidad es el de ser prudentes en la actitud. Dice el versículo 9 lo siguiente: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Una tentación recurrente al vivir momentos de adversidad es la de comenzar a quejarnos por las situaciones que experimentamos. Cuando no estamos arraigados en la verdad, constantemente las dudas, las frustraciones y los lamentos van a ser algo que va a surgir con mucha fuerza. Santiago exhorta a quienes piensan que el camino bueno sería empezar a quejarse, especialmente contra aquellos que parecen sufrir un poco menos de lo que ellos están sufriendo, tratando de buscar culpables.
y quiere animar a los creyentes a saber que aquello debe ser eliminado de su conducta y de su práctica. La palabra quejarse en el griego significa gemir dentro de uno o suspirar. Describe una actitud interna, producto de un espíritu amargado y resentido que se manifiesta en las relaciones con los demás. Y la forma de la escritura que aparece descrita acá alude a una práctica que tristemente, al parecer, se hacía costumbre entre los creyentes. La razón por la cual no es correcto estarse quejando, y es algo que debe salir de nuestra lógica como cristianos, es porque precisamente es un atentado contra lo que significa ser un verdadero creyente. Quien se queja evidencia orgullo al pensar, entre otras cosas, por ejemplo, que merece algo mejor de lo que está viviendo. Es decir, aquella persona que se queja está absolutamente convencido de que no debe ser digno de recibir el oprobio que por alguna razón el Dios soberano considera que debe experimentar. Obviamente, tal como he mencionado en la frase anterior, la soberanía de Dios empieza a ser acusada. Y cuestiono el hecho de que el Dios del cielo y de la tierra sabe precisamente que cada cosa que sucede tiene un propósito. No está llevada a cabo en el azar, sino que tiene un plan efectivo en la vida de aquellos que lo experimentan. Por último, también debería decir que el quejarnos nos impide enfocarnos en la lección de aprender y nos expone a un juicio. Es muy probable que Santiago, al estar compartiendo esta verdad con su audiencia, está recordando las palabras de Jesús allá en Mateo capítulo 7, versículo 1, donde decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. No hablando del juicio bíblico correcto, sino más bien de un juicio hipócrita e infructuoso que muchos hacen y por el cual se exponen a sí mismos. De hecho, la afirmación queda manifestada ya al señalar que el juez justo, el Señor, está delante de la puerta. Mire, la reflexión es esta. Si existe un juez justo y un santo juez, ¿por qué me quejo entonces por la situación? ¿Por qué afecto a otros por medio de mis quejas? Y por otro lado, ¿por qué no descanso y espero en que ese juez justo determine finalmente la sentencia correcta? Literalmente en el griego, esa frase que Santiago utiliza es muy decidora. De hecho, decir el juez está delante de la puerta podría traducirse así. He aquí el juez ha estado de pie delante de las puertas. Haciendo otra referencia muy descriptiva de que Cristo está preparado para venir, está listo para ser llegada en lo que sería su segunda venida, en donde sabemos vendrá para juzgar, según la palabra de Dios, segunda de Timoteo 4:1, a los vivos y a los muertos. El punto es este. Cuando estás pasando momentos de adversidad, en vez de estar quejándote de aquello, buscando culpables o acusando de injusticias a quienes también sufren, si vas a pasar el tiempo tratando de validar tu propia posición y situación, tratando de alguna manera de demostrar que mereces algo más, debes tener presente que existe un juez justo y listo para aplicar sentencia. Y obviamente debe ser nuestro deseo que su veredicto para nosotros sea aceptable. Por último, permíteme compartir contigo una tercera lección que es tremendamente necesaria de asimilar en momentos de dificultad. Sea persuadido por medio de los ejemplos. Versículo 10 dice lo siguiente: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Una de las grandes gracias de Dios a nuestra vida es la de dejarnos ejemplos palpables de aquello que desea que consideremos. Y cuando hablamos de la paciencia y la adversidad, no solo sabemos lo que Dios señala al respecto, sino que también podemos notar personas que en la vida tuvieron que experimentar lo mismo. Y a través de su ejemplo, tener evidencias concretas de la verdad. Santiago insta a los creyentes a considerar seriamente, en primer lugar, el testimonio de los profetas. Nota allá, usted puede notar a través de las páginas de lo que significa el antiguo pacto, el ver cómo aquellos fueron ejemplos de aflicción y de paciencia, y obviamente estimulados en ello por medio de su amor y devoción a Dios. Sabemos por los relatos escriturales que los profetas experimentaron con gran paciencia los momentos de aflicción. La causa del sufrimiento aludido en el relato no se enmarca en lo que significaba su propio pecado, sino más bien en lo que significaba ser portavoces de Dios y de un mensaje eterno de vida. Ellos esperaron confiadamente la adversidad por haber hablado en el nombre del Señor. El rechazo al vocero de Dios es un conocido y trágico tema en la historia de Israel. Jesús, por ejemplo, denunció en el capítulo 23 de Mateo
a aquellos religiosos de la época, los fariseos, como los hijos de aquellos que mataron a los profetas. Más adelante el propio Jesús describió a Jerusalén, que está representando allá a la nación de Israel, como la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Esteban, de hecho, en su juicio en el Sanedrín, les preguntó a sus acusadores: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Mis queridos, el listado de la paciencia en el dolor de los hombres de Dios es grande. Moisés tuvo que tolerar a los rebeldes y duros de servicio israelitas cuando salieron de Egipto. David fue perseguido por Saúl. Elías se enfrentó a la hostilidad del malvado rey Acab y de su esposa Jezabel. Jeremías soportó la oposición durante todo su ministerio, viviendo momentos de tremenda angustia y dolor. La palabra del Señor nos habla de Ezequiel, quien sufrió la muerte de su esposa durante su propio ministerio. Tenemos el caso de Daniel, que fue arrancado de su tierra siendo muchacho y luego es lanzado vivo a un foso de leones por su fidelidad a Dios. Oseas, sufriendo un desgarrador matrimonio. Amós, que enfrentó las mentiras y el escarnio público durante su ministerio. Juan el Bautista, que no solamente se ha encarcelado, sino que también es decapitado por su testimonio de la verdad. Mis queridos Hebreos, capítulo 11, es una gran evidencia y una gran referencia de cómo estos hombres de Dios son reconocidos precisamente por el Dios Altísimo, por ser personas que no evadieron su responsabilidad de ser fieles ante la verdad y de vivir con paciencia esta carrera que ellos también tuvieron que enfrentar. Mis hermanos, nos ayuda a recordar, como tantas veces lo hemos hecho ya, la soberanía de nuestro Dios y el saber que sufrir por su causa es algo que francamente es algo correcto. Cuando vives piadosamente en momentos peligrosos, sabes que una de las cosas que van a suceder es efectos de oprobio, efectos de persecución, efectos de dolor. Pero pensar en los ejemplos del pasado, pensar en aquellos que han experimentado antes vidas de dolor, pero también saber que su mirada estaba puesta en el Señor y que su galardón ha sido efectivo en ellos, es algo que nos debe animar muchísimo y alentar para continuar adelante. Somos hombres sujetos a pasiones semejantes a otros y que requerimos, obviamente, del mismo Dios esa convocatoria a ser pacientes en la adversidad. Un segundo ejemplo que aparece descrito por Santiago es el ejemplo de los que sufren. Dice el texto, a diferencia de los que muchas veces pensamos allá, el texto allá en el versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Vemos allá la bendición que Dios está ligada a aquellos que padecen con paciencia. La esperanza de bendición ahora y en la gloria futura debe motivar a los cristianos que sufren a soportar con paciencia. Mire Job, dice el texto, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La historia de Job, como en nuestros días, era muy conocida entre los judíos. Aunque no sufrió a manos de quienes no gustaron de su mensaje, como en el caso de los profetas, Job también sufrió y sufrió mucho. De hecho, cuando tú miras el relato de Job, te das cuenta que es muy atingente para muchos de los episodios que podríamos experimentar, de hecho, en nuestro propio tiempo. Alguien que debe mantenerse con fidelidad a Dios a pesar del tormento físico, a pesar de los efectos en su salud, a pesar de los efectos que tenía que ver con la pérdida de todo aquello que era valioso para su vida. Job perseveró, como señala el griego, a pesar de los furiosos ataques de Satanás, la pérdida de sus hijos, su riqueza, su salud, su reputación y lo peor de todo, la pérdida de su sentido en muchas ocasiones de la presencia de Dios. Es cierto que Job expresó su aflicción. Es cierto que Job lamentó el consejo de sus presuntos consoladores y clamó confundido a Dios. Pero la Biblia nos dice que en todo eso Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. La triunfal declaración de Job es algo que nos alienta. Él señala en el capítulo 13, versículo 15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y con eso ejemplifica esta paciente espera en la adversidad, paciente espera en el dolor. Mire, hay 4 grandes propósitos que podemos aprender de Job cuando leemos su libro. Obviamente notamos cómo Dios tenía el deseo de probar su fe y que ésta era genuina. También vemos cómo intentó frustrar de manera efectiva el intento de Satanás de destruir esa fe. También vemos cómo fortaleció la fe de Job y le capacitó para que obviamente pudiese ver a Dios claramente como tenía que ser visto.
Y también notamos cómo de manera muy palpable las bendiciones de Dios fueron incrementadas en la vida de Job, a pesar del dolor que tuvo que experimentar. Todos estos propósitos se cumplieron porque a pesar de todas sus pruebas, Job siguió fiel a Dios, se enfocó en la paciencia que debía tener adelante, intentó y anheló el poder ser un siervo fiel y bueno, leal, atento a su Señor. Cuando lees el final del libro de Job, te sorprende notar todo lo que sucede allá. Dice versículos 10 al 17 del capítulo 42, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, el de la tercera Querena Puc, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia sobre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a sus hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. El ejemplo de Job alienta a los que sufren pruebas para que las soporten con paciencia, conocedores de que el propósito del Señor es fortalecer, perfeccionarnos, animarnos y finalmente bendecir, obviamente con toda su bendición espiritual, nuestras propias vidas, aún en muchos casos a través de bendiciones materiales. La certeza está arraigada. Esa certeza que aparece en su palabra en Romanos 8:28, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito han sido llamados. Por último, hay un tercer ejemplo que debe ser reconocido por nosotros. Cuando miramos la historia de Job, nos damos cuenta que al final de sus días es evidente que una gran lección es que el Señor es tremendamente misericordioso y compasivo. Pero tú y yo podemos experimentar esa misma realidad a través de nuestra vida. El libro de Santiago termina diciendo eso. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. No es nada raro para los que están pasando por severas pruebas cuestionarse si realmente Dios está ahí. ¿Qué está haciendo Dios? Sería una pregunta natural que muchos podrían hacerse. Pero en todas las tribulaciones, los creyentes podemos encontrar consuelo sabiendo que Dios es lo que precisamente describe de sí mismo. Nos ayuda a saber que con el dolor que involucra la tribulación y el oprobio, tenemos un Dios que está por sobre aquello, que está llevando adelante su carácter de manera palpable en nosotros. El vocablo misericordioso se traduce como una palabra que se emplea solo aquí en el Nuevo Testamento y que es acuñada por Santiago mismo. Literalmente allá la idea es muchos vientres, muchos vientres. Y refleja una frase hebrea que habla del vientre o estómago como la sede de las emociones. Esto era parte de la cultura antigua, entender que allá estaba en el estómago el conjunto de las emociones arraigadas. El decir entonces que Dios es de muchos vientres es afirmar que Él tiene una capacidad absoluta y preciosa para poder compadecerse, para poder actuar en favor de aquellos que están pasando un momento difícil. El que Dios sea compasivo, también como aparece descrito en el texto, es una enseñanza inequívoca en la Biblia. Vez tras vez ves detalles impresionantes sobre esa realidad. Por esa causa, obviamente, por causa de la compasión del Señor, es que Pedro dice allá en su epístola que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El sufrimiento de los creyentes produce una respuesta misericordiosa y compasiva de parte de nuestro Padre Celestial. Cualquier prueba, sufrimiento o persecución que afronten los cristianos pueden ser experimentadas con paciencia por medio de la esperanza en la venida del Señor y el reconocimiento de su juicio. El seguir el ejemplo de fieles seguidores del Señor y la comprensión de las bendiciones del Señor, el entendimiento de los propósitos suyos y la consideración de su compasión y su carácter misericordioso deben ser ampliamente latentes en nosotros. Mis hermanos, nos ayuda a pensar que frente a cualquier situación que Dios nos permita vivir, hay ciertas premisas que son incuestionables y que siempre estarán allá. Una convocatoria que nosotros hagamos lo que un creyente debe hacer cuando las cosas son difíciles. Una gran lección otorgada por Santiago a su audiencia es esta: necesitas esperar pacientemente en el Señor.
Y saber que un día el Señor volverá, saber que un día el Señor anulará cualquier elemento de maldad, saber que un día viviremos en su presencia donde ya no va a haber ni aflicción, ni dolor, ni tormento, ni amargura, ni enfermedad. Es algo que obviamente nos anima confiadamente a poner nuestra fe en Él. Por otro lado, el tener una actitud correcta y evitar las quejas, quejas que cuestionan su soberanía, quejas que nos hacen ver orgullosos, porque asumimos merecer algo que francamente no merecemos. Y en tercer lugar, el aferrarnos a los ejemplos que han sido dados. Son tremendas fuentes de verdad que tú y yo necesitamos estar permanentemente reconociendo. Mis hermanos, los que consideran correctamente la verdad bíblica pueden repetir, al igual que el salmista, lo siguiente. Leo para ustedes Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, tu santa palabra, Señor. Nos ayuda a saber, tal como has señalado, que ella es lo que necesitamos, Señor. Y ayúdanos, Padre, en estos tiempos difíciles, a no dejarnos llevar por ninguna cosa, Señor, por sobre aquello que debe ser esa verdad revelada por ti a nuestras vidas, con el valor que ésta debe tener, Señor, en nuestros corazones. Dios, te ruego que nos ayudes a ser pacientes, a esperar en ti, Señor, a mirar, Señor, tu propio nombre y reconocerte como el Dios bueno, soberano, justo y santo, que sabe precisamente qué hacer, qué permitir que suceda para ayudar a nuestra vida, Señor, a aferrarse mucho más a ti. Te pido, Señor, nos ayudes a tener una actitud correcta, Padre, una actitud que no sea sobresaliente en cuanto a las quejas impropias a tu nombre, sino que reconozca permanentemente que el Dios soberano sabe lo que hace y nosotros vivimos en obediencia a aquello. Y por último, Señor, te damos gracias por los ejemplos marcados en tu palabra. Ayúdanos a mirar cómo ayudaste a aquellos hombres, Señor, en el pasado, con esa gracia que también tú puedes depositar en nuestras vidas, Señor, para poder enfrentar los momentos difíciles. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado y gracias por saber la certeza de que en tu mano estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén.